necesitan recursos económicos para estar en todo el mundo, y una de las claves es que se mantiene con aportantes privados, como por ejemplo millones de socios que donan dinero. Esa independencia es imprescindible, solo así se pueden evaluar necesidades de las personas, sin presiones de las empresas o los gobiernos. Tenemos algunos proyectos que los llamamos proyectos regulares, que son países donde alguna vez hubo una emergencia, pero la situación nunca termina de salir de estándares, digamos, de ratios de emergencia, indicadores de emergencia. Entonces hay países, por ejemplo, donde yo estuve en República Democrática de Congo, que estamos hace más de 3 décadas, que fuimos, cuando empezamos sí fue por una situación de emergencia, pero realmente nunca se dieron las condiciones como para que nos podamos ir. Pero si no, hay proyectos que en general duran entre 18 meses y 3 años, nuestros proyectos, y luego tratamos de pasar a la fase de dar el proyecto a las autoridades locales, entregar el manejo de la situación, capacitar también al personal de los ministros, digamos, de los ministerios de salud, y hacemos que esos programas sean sostenibles en el tiempo. Pero lamentablemente hay situaciones que no nos podemos ir, y no nos podemos ir hace muchísimos años. Y después tenemos esas situaciones, como vos decís, de emergencia, por ejemplo, catástrofes naturales, como lo que acaba de pasar en Mozambique, que hubo un ciclón muy grande, y bueno, respondimos, estuvimos un poco más de 3 meses y ahora ya estamos cerrando la intervención porque el gobierno local, las autoridades locales se pueden ya hacer cargo, entonces nosotros vamos a una fase que termina la emergencia y seguimos teniendo proyectos regulares en Mozambique, que por ejemplo son de VIH-Sida, de salud reproductiva, sexual, etcétera. Lo seguimos teniendo, pero ya termina la fase como de emergencia. Millones de personas viven en una emergencia cotidiana, sometidas a conflictos armados, violencia, desplazamiento, enfermedades endémicas, epidemias, desastres naturales. Quedan excluidos de la atención médica y sanitaria. Obviamente hay muchos conflictos entre lo que pasa mucho, donde más trabajé, que fue en África subsahariana, conflictos entre distintas tribus o conflictos que vienen también del pasado colonial que tienen, que es un pasado colonial mucho más reciente que el nuestro, entonces esas tensiones siguen apareciendo. Una Europa que dividió África después de la Primera Guerra con regla y escuadra, ¿cómo se dice? Escuadra. Entonces eso hace que de repente tenés países, por ejemplo, lo que es ahora Sudán del Sur y Sudán del Norte, que en su momento era el país más grande de África, que era Sudán, que se dividió en 2011, después de más de 40 años de guerra interna, porque eran los de abajo, los de Sudán del Sur eran cristianos, los de arriba, Sudán del Norte, eran musulmanes, y realmente estaban todos en el mismo país con un montón de tensiones internas que se resolvían lamentablemente a través de conflictos armados. Los desastres de la humanidad no pasan solo en África. Actualmente hay 70.800.000 personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares en todo el mundo, más que en cualquier otro momento de la historia. En Latinoamérica, el drama son los migrantes. En Latinoamérica tenemos menos proyectos, pero sí tenemos proyectos ahora en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en México, en Haití, o sea, ahora vamos a abrir en Guatemala. Y sí, lamentablemente estos últimos años estamos teniendo que responder más a crisis que en los años anteriores, digamos, por una situación que se está deteriorando la situación política y económica en algunos países que hacen que la gente quiera migrar, sobre todo hacia el norte, hacia México y pasar hacia Estados Unidos. Entonces una crisis migratoria muy importante a la que nosotros realmente estamos tratando de dar respuesta a medida de lo posible. Es muy complicado trabajar con población migrante, que es población que la ves tal vez en el camino, la ves una vez y tenés una posibilidad, lo que se dice un one shot, una vez para atender a esa persona. Entonces estamos tratando de ver maneras innovadoras para hacer seguimiento a esta población que tiene que caminar miles y miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos, y son víctimas, o sea, se exponen a violencia sexual, violencia psíquica, o sea, todo tipo de abusos, hambre, realmente entonces tratamos de dar respuesta para esa población. Un cuerpo de profesionales mixto permite respetar la neutralidad y la objetividad. Es algo muy difícil de lograr. Los que trabajan son seres humanos. Nosotros tenemos
3.600 trabajadores internacionales y 37.800 que se quedan en sus países, en sus comunidades, digamos. Entonces, ese mix es lo que está bueno porque te da como una perspectiva, o sea, el personal internacional no se queda en general más de 6 meses, un año en un mismo proyecto, y eso es lo que trae como una cierta objetividad, ¿no?, dentro de los conflictos, porque si no, muchas veces lo que podría pasar es que la gente del mismo lugar pueda tener algún involucramiento, obviamente, todo el mundo, a ver, somos personas, somos trabajadores humanitarios, pero ante todo somos personas y reaccionamos, nos indignamos ante situaciones, y cuando son esas situaciones que pasan en nuestras comunidades, tal vez tenemos un involucramiento y una mirada no tan objetiva. Es por eso que tratamos de trabajar con algún personal internacional que viene, o personal, o ya sea internacional o local de otra región, que viene con una perspectiva como un poco más de darle objetividad al asunto, de no perder nunca, y eso es algo que igual nos aseguramos, no perder la neutralidad y la imparcialidad en todos los conflictos, porque eso hace que todas las comunidades y todos los bandos nos puedan aceptar. Si nosotros perdemos esos dos principios de neutralidad y de imparcialidad, seguramente la población ya dejaría de aceptarnos y no podríamos seguir respondiendo a estas necesidades. Cuando un grupo humano es golpeado por la guerra, la violencia o la inestabilidad, el país en que vive es frágil. Esa fragilidad aparece con amenazas a la vida y a la seguridad. Se puede estar a punto de morir. Fue en Sudán del Sur. Yo llegué a principios de 2014, cuando en 2013 había empezado el conflicto armado entre las distintas tribus, entre el vicepresidente y el presidente y sus tribus de Sudán del Sur. Entonces, cuando llegué, estábamos viviendo en un campamento, vivíamos en carpas, y la gente de la población, que se llamaba Malakal, había tenido que huir de su pueblo porque lo habían quemado, o sea, habían entrado fuerzas de alguna de las facciones, que realmente no importa porque podía ser una o la otra, habían quemado el pueblo, y las personas, o sea, 20.000 personas habían refugiado, digamos, en las Naciones Unidas, en el campo militar de Naciones Unidas, y nosotros estábamos respondiendo con un hospital de campaña ahí a las necesidades de la gente. Lo que empezó a pasar es que se empezaron a tirar misiles entre un bando y el otro, que estaban de los dos lados del campo militar, y se tiraban misiles, y vos veías los misiles que iban de un lado para el otro, y nosotros, o sea, primero estábamos en una carpa, o sea, imagínense la carpa que no tenés chance. Y entonces había como lo que se llamaba un búnker, que era para los militares, que te metías como por la tierra, por abajo de la tierra, y bueno, y cada vez que veíamos el primer misil que tiraban, bueno, nada, como que alguien con un megáfono nos decía evacuar, pero no se podía evacuar, así que te metías ahí abajo de la tierra. Y después también lo que me daba mucho miedo, que me acuerdo ahora, eso fue en República Centroafricana, había muchos niños soldados. Entonces vos los veías que estaban con unas armas que se llaman Kalashnikov, AK-47 también, conocidas bastante, y bueno, y eran niños por ahí de 8 años, o sea, súper chicos, y que estaban con las armas, y que realmente no dejan de ser niños, más allá de que se llamen niños soldados. Entonces muchas veces no entienden cuál es la realidad y cuál es el juego, ¿no? Entonces eso, y te paraban y te empezaban a decirte, dame un cigarrillo, y bueno, y eso eran situaciones que a veces eran un poco tensionantes. Siempre se necesitan voluntarios y se pueden sumar visitando www.msf.org.ar. Pero la vida del voluntario no depende de la organización, sino del impulso por entregarse a los demás. Empecé a trabajar en Médicos Sin Fronteras en 2011. Mi primera misión fue en República Democrática de Congo, y después trabajé en 4 misiones con Médicos Sin Fronteras. Después estuvo Níger, República Centroafricana, Sur Sudán. Luego me fui al Comité Internacional de la Cruz Roja y estuve un año en Afganistán. Después volví y tuve un trabajo de 2 años y medio en el gobierno de la ciudad, en la urbanización de la Villa 31. Y ahora volví como si fuese el club de mis amores, no, pero la organización de mis amores, que es Médicos Sin Fronteras, que realmente igual nunca me fui porque siempre me quedé siendo parte, como participando de la organización de distintas maneras. Es muy típico decir que siempre estamos peor, ¿no? Me acuerdo, no sé, pensando en mis abuelos o mis padres, que no, cada vez estamos peor, y las generaciones cada vez peor.
Y yo veo que son distintos problemas. Definitivamente en algunas cosas no estamos mejor, pero hay gente que está saliendo de la pobreza. Lo que tenemos que resolver es un poco la desigualdad que hay en el mundo. Creo que hay gente que está saliendo, hay gente que puede acceder a otros servicios que no se accedían. Hay un montón para hacer y lo que me parece importante es que desde nuestro lugar, desde el lugar de cada uno, podamos, aportar nuestro grano de arena para cambiar el mundo de la manera que lo querramos, ¿no? Eso me parece importante. Vemos esto y se nos cae el mundo a pedazos, el nuestro, el de todos los días, el de la bronca cotidiana, el del mal humor sin sentido. Hay gente que necesita de Médicos Sin Fronteras para sobrevivir, una palabra que hemos olvidado. Las historias son de sensibilidad, coraje y vocación por ayudar a los demás. Una vida destinada a otros, exclusivamente.